palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Los saluda su amigo Alejandro Solano desde la Universidad Veracruzana, desde el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la UV. Saludo con mucho gusto al buen Manuel, que nos ayuda en los controles, y a Soledad, que nos está ayudando ahorita con algunas tomas para el Instagram y el Facebook, donde espero que ya nos sigan. Hoy tenemos un programa que pinta sabroso, que pinta que va a estar re bueno, porque nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Víctor Saúl Villegas Martínez, a quien vamos a nombrar Saúl Villegas desde ahora. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por haber venido hasta acá. Saúl es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica y maestro en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana. Es doctor en Humanidades en la línea de Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente se desempeña como docente e investigador de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana y es miembro del SNI Nivel 1. Ha publicado varios artículos sobre el tema de los estudios de género y la teoría queer aplicados a la literatura hispánica. Es autor también del volumen El personaje gay, publicado en 2018, Homoerotismo en el cuento mexicano, publicado en 2021, y forma parte del grupo de investigación Memorias de las masculinidades disidentes en España e Hispanoamérica. Cuenta con perfil PRODEP y ha sido acreedor a varios reconocimientos por sus méritos académicos y además últimamente lo hemos visto farandulear en las redes sociales presentando La Palabra y el Hombre, ¿cierto? Sí, claro. Que es la revista insigne de la Universidad Veracruzana, ¿no es así? ¿Sobre qué trataba ese número específico? Ese número en especial trataba sobre la cultura y la literatura queer tanto en México como en Hispanoamérica. Ese era el objetivo del número y sí, lo estuvimos presentando en varios lugares del país, en Oaxaca, en Ciudad de México, en Puebla, y hubo algunas presentaciones aquí también en Jalapa y otras en el puerto, en Veracruz. Así es. Tú eres egresado de la Universidad Veracruzana. Sí, yo egresé de la Universidad Veracruzana, estudié la licenciatura pues ahí por el 2002, del 2002 al 2006, en Lengua y Literatura Hispánicas, ahí en la Facultad de Letras Españolas. Ok, ¿y de dónde nace este cariño o esta inclinación hacia la literatura queer? Bueno, mira, nace especialmente desde la licenciatura, creo yo. Antes de ingresar a la licenciatura, pues tenía algunas nociones, cierto conocimiento, pero en la licenciatura obviamente fui conociendo pues diversos autores, corrientes estilísticas, y uno pudiera pensar que la literatura de temática sexodisidente, queer, homoerótica, bueno, hay varios nombres que les podemos poner ahí según las categorías y características a las que podamos apelar, uno pudiera pensar que es como muy marginada o muy periférica, cuando en realidad es prácticamente, digamos, central en numerosas corrientes teóricas, numerosas corrientes estilísticas. Es decir, que está al centro incluso del mismo canon. No es algo que esté periférico, uno se va dando cuenta por cuestiones a veces que están veladas, soterradas, y que la crítica literaria te permite ir descubriendo eso. Y pues te digo, ese interés surgió sobre todo en la licenciatura y se reafirmó cuando elaboré mi tesis para titularme de la licenciatura y después obviamente en los posgrados, y que ahora es mi línea de investigación. Ok, para comenzar, por si alguno de nuestros radioescuchas no entiende bien el concepto, ¿a qué le llamamos literatura queer? Mira, le llamamos literatura queer a una producción literaria que podría apuntar sobre todo a una desestabilización del patriarcado y de las identidades hegemónicas y lo que tiene que ver con la heteronormatividad, con cuestiones relativas al ser hombre, al ser mujer y cómo se desestabiliza eso en la literatura. Ahora, la literatura queer, si bien podemos encontrar algunos ejemplos de esa idea de desestabilización en producciones literarias antes, por ejemplo, de la década de los 80, es más común de los 80 hasta nuestros días.
Con anterioridad podríamos hablar quizás de una literatura homoerótica, una literatura sexodisidente, pero lo queer como tal, una literatura que cuestiona y desestabiliza, aparece un poquito más de forma reciente. Porque con anterioridad lo que teníamos era, digamos, por ejemplo, en la poesía grecolatina, donde aparecían estos poemas dedicados por poetas quizás ya adultos, a los jóvenes, o toda esa tradición homoerótica tan rica de Occidente, pues aparecía bajo esa consigna, una visión más homoerótica, porque a veces pareciera que le ponemos nuestras etiquetas actuales a producciones culturales anteriores, y tampoco se trata de eso. Entonces, si hablamos en estricto sentido de una literatura queer, tendríamos que hablar sobre todo del movimiento queer a partir de la década de los 80. Entonces, ahí podría darse ese parteaguas del surgimiento de esta literatura. Sí, porque hay mucha confusión, ¿no? Porque se piensa, por ejemplo, que este amorío entre Patroclo y Aquiles ya es como el inicio de la literatura queer, ¿no? O los poemas de Safo de Lesbos. Claro, para mi gusto, sería una literatura de contenido homoerótico, porque se presentan obviamente relaciones sexoafectivas entre personas del mismo sexo, pero no sería una literatura queer, porque lo queer apela a una desestabilización política, una lucha contra el heteropatriarcado, contra toda la normatividad social, sobre todo en el mundo de los años 80 con el surgimiento de la pandemia del VIH. También lo queer aboga, por ejemplo, por representaciones periféricas como de los afrodescendientes, de los mestizos, de las personas seropositivas, de las prostitutas, prostitutos, etc. Y en cambio, los ejemplos que tú acabas de dar corresponden más a una visión homoerótica, e incluso estaba institucionalizado. Es decir, las vivencias entre o la enseñanza, el proceso pedagógico, pensemos entre los griegos y otras culturas, era muy común que se diera entre un hombre mayor y uno mucho más joven, donde el proceso de enseñanza implicaba también un contacto erótico, pero eso no era una cuestión queer, eso era simplemente una formación pedagógica que se daba en un contexto determinado y con cierta reglamentación ya instalada ahí. Podríamos hablar ni siquiera de una cuestión gay, creo yo. Podríamos hablar más de encuentros homoeróticos o sexoafectivos, ni siquiera sexodisidentes, porque no era una disidencia, era algo que se consideraba normal, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Sí, un poco como lo del diálogo platónico. Exacto. Del amor, ¿no? Que exacto. Tiene este trasfondo homoerótico. Claro. Que tú mencionas. Ahora, tú lo trabajaste durante la licenciatura, la maestría y también en el doctorado. Así es, sí. ¿Qué obras específicas? Trabajé pues obviamente a Luis Zapata, Luis González de Alba, algunos textos de Inés Arredondo, a Enrique Serna, a José Joaquín Blanco. Y también he trabajado a algunos autores, por ejemplo, más recientemente como a Osvaldo Reynoso, a Reinaldo Arenas, que ya, por ejemplo, Osvaldo Reynoso es de Perú, Reinaldo Arenas es cubano, también un poco a Virgilio Piñera, que también es cubano. Digamos, sobre todo me he movido mucho en un inicio, por ejemplo, en el estudio del cuento hispanoamericano de temática homoerótica. Entonces, mi primer trabajo fue sobre hacer como un seguimiento de estas representaciones en el cuento hispanoamericano. Al principio pensé que no me iba a encontrar mucho, y después me di cuenta que hasta sobraban ejemplos. Entonces pues hice una selección y ahí fue bien curioso, porque ese trabajo iba más orientado hacia una antología, pero por cuestiones administrativas y académicas no se podía presentar como una antología, y se presentó como un estudio sobre el cuento hispanoamericano de contenido homoerótico. Y ese fue, digamos, uno de los primeros acercamientos. Y ya después fue revisar el cuento mexicano, propiamente dicho, de contenido homoerótico desde la década de los 70, con, por ejemplo, uno de los primeros cuentos que es De amor es mi negra pena, de Luis Zapata. Y ya posteriormente incursioné un poquito más hacia el siglo XIX, viendo algunos textos que tenían esta representación, como Aventura de Carnaval, de Amado Nervo, o Manolito el Pizaverde, de Ignacio Rodríguez Galván. Entonces, independientemente del periodo histórico del que hablamos, siempre se ha presentado la cuestión homoerótica. El problema es que por la sanción política, religiosa y social, a veces esta cuestión ha sido menos representativa o más evidente, ¿no? Como tú decías, en la poesía grecolatina,
pues era de forma muy evidente y sin esos prejuicios. Claro, con ciertos códigos, ¿verdad? Que también eran códigos que establecían una normatividad. Y es curioso que, por ejemplo, cuando se hacen traducciones de todos estos poemas, pues los traductores ya en el medievo, desde un punto de vista mucho más religioso, incluso omiten algunos pasajes o los heterosexualizan, por así decirlo, ¿no? Y pues eso depende, desde la época en la que nos movamos habrá una mayor o menor representación. ¿Y cómo era la recepción de estos textos en el momento en el que se crearon? Porque, por ejemplo, hablas de Amado Nervo, que es un modernista, ¿no? Claro. Principios del siglo XX, la Revolución Mexicana, todo lo que da. Y ahí la Revolución Mexicana tiene un trasfondo machista muy fuerte, Sí, por ¿no? supuesto. ¿Y cómo era la recepción de estos textos? Pues era una recepción muy acalorada. Sobre todo pensemos que, pues si pensamos en el modernismo, es común que los textos modernistas y después del decadentismo, por ejemplo, tuvieran una recepción pues más dura o fuera una recepción escandalosa porque atentaba, como tú dices, contra las buenas costumbres, la moral del porfiriato, ¿no? No solamente en México, sino a lo largo de toda Hispanoamérica, que, digamos, había una visión acerca de las relaciones sexoafectivas pues muy hegemónica y que nada debía salirse, por supuesto, de esos valores tradicionales. Ahora que mencionas, por ejemplo, lo de la revolución y todo en el México postrevolucionario, pues ahí tenemos el famoso enfrentamiento entre los estridentistas y los contemporáneos, donde los estridentistas, por ejemplo, acusaban de homosexuales a los poetas contemporáneos, dígase Pellicer, Novo, Villaurrutia, y pues obviamente lo eran, y había una sanción hacia esta literatura, pero curiosamente, a pesar de la sanción, pues tenemos ahí las publicaciones y podemos investigar y gozar con su lectura sin mayor problema, porque sí fueron publicados a pesar de estar como en ese umbral del prejuicio, tanto desde un discurso literario como desde un discurso político. Pero sí se llevaron a cabo, por supuesto, estas publicaciones y hasta la fecha pues están como parte de nuestras lecturas, como lo que te decía, como parte del mismo canon. Sí, claro. Pienso, por ejemplo, también en Salvador Novo o Nalgador Sobo, como él se hace llamar, que pone estos poemas de carácter estrictamente homoerótico en un libro satírico, ¿no? Sí. Y no nada más en ese libro, está también su autobiografía. Bueno, fíjate que la autobiografía sí fue publicada ya mucho después, La Estatua de Sal, porque sí apelaba quizás a una visión mucho más amplia, ¿no? Como incluso delatando todas las costumbres homosexuales de la época. Entonces eso sí fue publicado después, pero en su poesía pues la representación de la homosexualidad está presente pues en todo momento. Creo que es de los poetas mexicanos el que más lo expresó, y mientras por ejemplo Villaurrutia lo hacía de una forma un poco más velada, ¿no? Por ejemplo, este recurso clásico que incluso está en las canciones, en el bolero, de no decir el género de la persona amada y dejarlo en la ambigüedad. Entonces eso era un guiño como para interpretar un poquito una circunstancia de sexodisidencia. Ok, pues está muy interesante esta plática. Tenemos que hacer un pequeño corte para escuchar el primer rollito cultural a cargo de Edgar Rodríguez. Y volvemos. Gracias. Julio Cortázar hubiera cumplido 99 años el pasado 24 de agosto. Cerca de su centenario, 1000 cosas se han dicho sobre su obra, especialmente sobre sus cuentos y novelas, pero poco sobre su poesía. Quizá porque el crítico José Miguel Oviedo tuvo razón cuando la calificó como conmovedoramente mala. Pero eso me basta por ahora para acercarme, morbosamente conmovido, a la poesía de Cortázar. Su primer y último libro fueron de poesía. El primero se titula Presencia y fue una autopublicación realizada en 1938, cuando tenía 24 años. Su último libro es Salvo el crepúsculo, publicado en 1984, año de su fallecimiento, y es considerado su testamento poético. Salvo el crepúsculo es, como en la mayoría de los libros de Cortázar, un divertimento literario. Tiene un carácter misceláneo. El título es la última línea de un haiku del poeta japonés Matsu Basho. Este camino
ya nadie lo recorre, salvo el crepúsculo. ¿Quién recorre actualmente el camino de la poesía de Cortázar? El mismo haiku parece respondernos: nadie. Se requiere, como casi toda la obra de este autor, paciencia, mucha paciencia, además de cierta necedad idiota. Antes de que me crucifiquen los Cortázar lovers, aclaro que uso el adjetivo idiota desde la óptica con la cual el propio Cortázar lo utilizó en su ensayo titulado Hay que ser realmente idiota para, incluido en el libro La Vuelta al Día en 80 Mundos. En este ensayo define la idiotez como poder entusiasmarse todo el tiempo por cualquier cosa que a uno le guste. Refiere como ejemplo una función de teatro en la cual el idiota aplaude desaforadamente maravillado por el espectáculo, mientras sus compañeros reconocen mesuradamente la función, pero su capacidad crítica no les permite asombrarse de igual modo. Ellos han hecho muy bien en no dejarse ganar por el entusiasmo, afirma Cortázar, puesto que los placeres de la inteligencia y la sensibilidad deben nacer de un juicio ponderado y sobre todo de una actitud comparativa. Pero el idiota no puede, a pesar de lo que una crítica inteligente pueda sugerirle, dejar de entusiasmarse y celebrar lo que acontece. En cualquier momento acontece un poema. En Rayuela hay otro ejemplo de esa actitud cuando el protagonista, Oliveira, se mantiene hasta el final de una función de ópera en la cual los pocos asistentes abandonan la sala ante la mala interpretación de la cantante. Pero él se maravilla de la capacidad de ella para llevar hasta el final la representación, a pesar de tener un solo espectador. Así como Oliveira, como el idiota en el teatro, la poesía de Cortázar me conmueve y entusiasma más allá de la crítica mesurada que pudiera hacer en este espacio. Dejo como muestra de mi entusiasmo idiota estas líneas del poema Encargo. No me des tregua, no me perdones nunca. Hostígame en la sangre, que cada cosa cruel sea tú que vuelves. No me dejes dormir, no me des paz. Entonces ganaré mi reino, naceré lentamente. No me pierdas como una música fácil, no seas caricia ni guante. Tállame con un sílex, desespérame. Guarda tu amor humano, tu sonrisa, tu pelo, dalos. Ven a mí con tu cólera seca de fósforo y escamas. Grita, vomítame arena en la boca, rómpeme las fauces. No me importa ignorarte en pleno día, saber que juegas cara al sol y al hombre. Compártelo, yo te pido la cruel ceremonia del tajo, la que nadie te pide, las espinas hasta el hueso. Arráncame esta cara infame, oblígame a gritar al fin mi verdadero nombre. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Palabra en la Niebla. Estamos hablando con Saúl Villegas acerca de esta literatura, de la literatura queer, homoerótica, sexodisidente. Me llama la atención ese concepto. ¿Qué significa sexodisidente? Bueno, yo lo ocupo sobre todo, puede tener varias acepciones, cada crítico le da alguna determinación o un enfoque en específico. Yo lo ocupo sobre todo para señalar quizás a un sujeto, especialmente en la literatura, que aparece como un personaje, una circunstancia o una anécdota en donde, digamos, se genera una vuelta de tuerca sobre la norma y aparecen circunstancias que no pertenecen a la heteronormatividad, dígase a la visión heterosexual y patriarcal, por ejemplo. Entonces, sobre todo una literatura sexodisidente apelaría más a contactos sexoafectivos, como te decía, entre varones, o a veces ni siquiera sexuales, sino un afecto mucho más cercano, que no necesariamente tiene que ver con lo sexual, pero que ya se aleja por completo de un paradigma heterosexual. Entonces es muy curioso y por eso ocupo quizás estos conceptos, porque no todos los casos vamos a encontrar un mismo bloque o un concepto que pueda abarcarlos a todos, ¿no? Muchos hablan de la literatura gay, pero no podemos hablar de una literatura gay aplicada, por ejemplo, al Gilgamesh o a los poemas de la tradición grecolatina, o a cuestiones, por ejemplo, de cuentos o poemas del siglo XIX, porque no era esa su perspectiva. Había otra perspectiva. Ahí tendríamos quizás la visión en la Edad Media, la visión del sodomita. Entonces, dependiendo de la etapa histórica, podríamos
apelar al concepto con el que denominaríamos a esa literatura. Entonces podemos hablar de literatura queer en la actualidad, que yo diría que sobre todo desde los 80 para ahora, ¿no? Habrá quizás algún crítico que nos pudiera decir, no, pero en los Estados Unidos, en Inglaterra, hay quizás otra literatura con otros contenidos que ya era queer. Pero bueno, si lo pensamos, yo pienso que a partir del movimiento queer en la década de los 80, por lo que te decía de la crisis del VIH, es como se empieza a generar también este impacto desde la misma literatura. No es que lo social impacte a la literatura como comúnmente creemos, sino que la literatura es la que también está estableciendo ese diálogo. Hablaríamos de una literatura gay que prácticamente ha estado presente en Occidente, pues yo creo que sobre todo a partir de la década de los 60, ¿verdad? Y esa literatura gay que no pretende una desestabilización como tal, sino simplemente pretende mostrar a un personaje. Por ejemplo, pensemos en el diario de José Toledo, de Barbachano Ponce, un jovencito que se enamora de otro jovencito y que sufre de amor y que lo plasma en su diario. Pero no pretende desestabilizar más, sino mostrar su amor y toda esta culpa y todas estas sensaciones que le causa el abandono del objeto amado, de la persona amada. Podríamos hablar de una literatura homoerótica en donde ni siquiera, por ejemplo, los personajes plantean una relación afectiva como tal. Pensemos en este cuento de Aventura de Carnaval. Ahí lo que hay es un proceso de travestimiento y ambos personajes hipotéticamente se identifican como heterosexuales. Y solamente hay un flirteo o como una suerte de, pues sí, como de un breve ahí encuentro de miradas, un ligero toqueteo, que es más efectivamente la mirada, y hablaríamos de una mirada homoerótica. O si lo queremos llevar más al pasado, pues identificaríamos, por ejemplo, en las crónicas de Indias, en los documentos inquisitoriales o en otra gran cantidad de textos, la figura del sodomita, que eran prácticas sexuales que a veces no estaban, que estaban fuera de la normatividad reproductiva impulsada por el catolicismo, y que estas cuestiones pues apelaban al lesbianismo, a la homosexualidad, a diversos encuentros sexuales que se salían de esas prácticas, porque ya ahí no hablaríamos de identidades, sino que podríamos hablar de prácticas. Entonces, por eso es que se nos hace a veces como un abanico conceptual, y pues yo me parece que el concepto de hablar de literatura homoerótica pudiera uniformar un poco. Tiene, por supuesto, algunos baches por ahí el concepto, pero al hablar de literatura homoerótica hablaríamos de eso, de personas quizás de un mismo sexo que mantienen un encuentro ya sea sexual, erótico, afectivo, etc. Sí, y aún así, aunque no eran disidentes, como dices, sí había como una búsqueda de trastocar los valores morales, de cambiar algo, o solamente muestra, digamos, esta parte amorosa. Claro, pues yo creo que ahí iríamos prácticamente de forma casuística, es decir, cada caso a caso desarrollaríamos cuál es el objetivo de la obra. En su mayoría, creo yo, antes de la década de los 50 o la década de los 60 del siglo pasado, apelaban solamente a mostrar su amor o su afecto, ¿no? Okay. Y no pretendían cambiar, por así decirlo, las costumbres en general. Incluso era mostrar un poco en el discurso literario los afectos homoeróticos, pero sin pretender cambiar más allá la cultura heteronormativa. Personajes que estaban en el closet, personajes casados incluso, que tenían alguna práctica homosexual y que hasta ahí quedaba, ¿no? Entonces no había un deseo de mover lo demás. A partir de los 60 ya hay un mayor imperativo por cambiar toda esta cuestión. Hablaríamos, por ejemplo, de dos grandes obras emblemáticas, que sería El vampiro de la colonia Roma de Zapata y El beso de la mujer araña de Manuel Puig, que ya ahí sí hay una pretensión de modificar ese orden heteropatriarcal y de eso que estaba debajo de la mesa o soterrado, sacarlo a la luz. Pero depende obviamente de cada obra, de cada texto. Ahora que hablamos de Novo sí pretendía con su poesía alterar ese orden y mostrar, miren, los jotos estamos aquí, somos parte de la realidad nacional, aunque no nos quieran, y existimos más o estamos más presentes de lo que ustedes imaginan.
Lo mismo, por ejemplo, pasaría con Reinaldo Arenas, Okay. con Pedro Lemebel, el caso ya en Chile, ¿no? Pero ya estaríamos hablando en el caso de Pedro Lemebel, una literatura publicada más en la década de los 90. Ok. Y además es interesante esta disidencia porque pensando, por ejemplo, en El vampiro de la colonia Roma o en El beso de la mujer araña, no solo es la disidencia sobre el valor social o moral, sino también esta experimentación disidente de la propia literatura, ¿no? Claro. Que cambia la estructura y también el lenguaje, la forma en cómo se expresa, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Ahí esta premisa de que forma y contenido están unidos, pues sí, efectivamente, si vas a proponer un tema tan disidente como es la prostitución masculina, pero no una prostitución masculina heterosexual, sino una prostitución masculina homosexual, en el México de los 70, el discurso que vas a utilizar no va a ser un discurso... bonito, refinado. Claro, tiene que ser un discurso más disruptivo. Y creo yo que Zapata lleva a cabo muy bien su apuesta en esa obra al presentar el discurso disruptivo y que tiene, por supuesto, ese tema también que va a impactar notablemente a la sociedad mexicana. Sí, yo estuve trabajando en una escuela, les contaré, donde la maestra que estaba previo a mí les pidió El vampiro de la colonia Roma a sus alumnos para leerlos en segundo de secundaria, una cosa así. Entonces, cuando llegué a la escuela me pidieron algo de la bodega y encontré una caja de libros llena del vampiro de la colonia Roma. Lo tuvieron que sacar del programa de emergencia porque los papás se quejaron precisamente, no tanto del contenido, no habían visto el contenido, lo que les molestaba era el lenguaje, la forma, digamos, agresiva de expresión que tiene que ver mucho con lo popular, ¿no? Con este lenguaje citadino que pretende precisamente romper, ¿no? Claro. Con la estructura de pensamiento. Sí, y me imagino que pues también como no tiene comas, no hace uso de ningún signo de puntuación, que es sumamente coloquial, etcétera, pues yo creo que eso fue lo que les debió haber impactado notablemente. Sí, fue complicado. Me robé ahí unos 2 ejemplares, por ahí los tengo, porque bien. es una novela que debe leerse, digamos, como decías, es parte del canon, ¿no? Sí, claro. Y pensando en el canon, estas novelas, por su calidad literaria, no han sufrido. Por ejemplo, tuvimos un programa que hablamos sobre literatura de mujeres y veíamos que muchas veces el canon lo que hace es discriminar estas disidencias porque están fuera de lo que se considera bello y bueno de ver desde el punto de vista platónico, ¿no? Claro. Estas novelas que ahora son canónicas, ¿también sufren este tipo de discriminación o se tratan de otro modo? Pues yo digo que sí. Digamos que aún en la crítica literaria sigue existiendo mucha resistencia ocasionalmente hacia el tema de la literatura queer, la literatura gay, sexodisidente, homoerótica, como lo queramos llamar. Yo creo que sí hay mucha resistencia, pero obviamente mucho menos que hace 20 años. Y ahora pues ya son temas que se tocan prácticamente de una forma mucho más cotidiana, mucho más accesible. Y es curioso porque muchas de estas obras, como te decía yo, crearon un escándalo, pero el mismo escándalo las favoreció, curiosamente. Es decir, aparece publicado, por ejemplo, El vampiro de la colonia Roma, las poesías de Novo, de Villaurrutia, y quizás hay algo ahí que obviamente altera el orden moral o critica las buenas costumbres o toda esta cuestión de la doble moral mexicana e hispanoamericana. Entonces es muy común que toda esa cuestión especulativa sobre la obra o el mismo escándalo llame la atención y resulte pues en un mayor impacto. Es muy curioso que a veces cuando no existe una censura oficial sino una censura moral y social de no compres este libro o vean, o reseñistas quizás que en los periódicos o en las revistas literarias y culturales de la época quizás las atacaban, pues generaban más morbo y pues eso hacía que sus ventas se incrementaran. El mismo escándalo de la publicación puede ganar adeptos, ¿no? Eso depende también de cada texto y las circunstancias en las que fue publicado. Algunas obras no fueron publicadas, por ejemplo en el caso de Latinoamérica, pensemos en la obra del Reinaldo Arenas, que la mayor parte fue publicada fuera de Cuba, otras obras de algunos escritores argentinos que quizás por la sanción de la dictadura no fueron publicadas en Argentina en su momento, sino quizás en España u otras en México. Y ahora ya, yo creo que en la actualidad
prácticamente en toda la hispanidad. No hay absolutamente algún problema, creo yo, para que se publique sobre estos temas. Al contrario, creo que ahora ya lo que ha pasado es que muchas editoriales incluso buscan publicar estos textos por lo llamativo que pueden ser y porque saben que hay un público que cada vez más grande, ¿no? Sí, y no se puede negar la calidad literaria de estos textos. Pienso, por ejemplo, en la que mencionabas, en El beso de la mujer araña, claro, que es un novelón. Claro, es una excelente obra. Sí. O esta de Lugar sin límites. Por supuesto, de Donoso, sí. Sí. Ahí estamos hablando de obras que no nos llaman la atención nada más por el contenido, sino porque por la calidad literaria. Y eso es importante, porque últimamente, al igual que en otros tantos asuntos artísticos, interviene mucho la idea del escándalo para ganar adeptos, y a veces la calidad se baja para dar visibilidad a un tema y terminan siendo, creo yo, discursos como panfletarios. Entonces, en ese sentido, es importante reconocer, sí, la calidad de los textos y el momento tan disruptivo en el que fueron publicados, que provocan esa disrupción en el momento en el que fueron publicados. Porque ahora hay textos que apuestan quizás o podrían apostar por una disrupción, pero ya no estamos en ese momento en que se está ejecutando una ruptura como tal, porque tenemos ya una visión un poquito más amplia y ya no estarían partiendo de esa concepción de lo abyecto, sino que ya estarían planteando otra, incluso se ha llamado la famosa homonormatividad, también una reglamentación en el mundo homosexual y de la cultura gay, como de uniformidad. Eso es muy interesante, y vamos hacia la modernidad, ¿no? Hacia la posmodernidad, como quiera llamarlo a nuestro público oyente. Pero antes de pasarnos hacia esos andares, vamos al segundo rollito cultural que nos leerá Kenia Cervantes. En un pequeño texto de No leer de Alejandro Zambra se encuentra una defensa tan personal como válida de las novelas largas, promesas lentas y urgentes que apresan al lector dentro de las páginas. El escritor chileno justifica falsas enfermedades de juventud que le permitían la lectura desbocada y se deslinda del compromiso con las formas breves que la crítica y sus lectores le han impuesto. Yo, a diferencia de Zambra, me descubro entusiasta de la brevedad. Evito con arrojo el dilema del número de páginas, disyuntiva que podría ser aplicada también a novelas largas. Prefiero detenerme en las singularidades que tanto para la novela corta como para el cuento sugiere Ricardo Piglia. Cierta ambigüedad, efectos al cierre, sorpresas, secretos, historias paralelas no dichas pero presentes. Entretanto, para Piglia hay toda una raigambre sobre la que, entre otras cosas, se sostienen los cuentos de Borges o las narraciones de Kafka, cada uno en su estilo, invirtiendo sus posibilidades. En las primeras décadas del siglo XX, además de estos dos nobles de la literatura, Borges y Kafka, cada cual en su respectiva geografía, escribía también Sherwood Anderson, de quien se me viene a la mente un cuento que ejemplifica, desde el título, esta proposición de Piglia de lo no dicho. La mentira no contada es un relato de la melancolía por una vida no vivida, del anhelo por un espacio que quedó en el pasado, de la ironía por una certeza vuelta mentira. Es un cuento de sensaciones, plano como el campo donde se desarrolla, pero retador como las verdades que se callan. Me pregunto, ¿son literarias las mentiras cuando no se dicen? ¿Existen de verdad si no se ponen en palabras? Quizá como el autor de Blanco Nocturno supone, nos enfrentamos a los cuentos desde cierta incomprensión que vuelve feliz la lectura, en donde la experiencia de desviarse en un relato se basa en la secreta aspiración de una historia que no tenga fin, donde las cosas parecen suceder fuera del tiempo, en donde todas las historias del mundo se tejen con la trama de la propia vida. Unos pocos años antes de la muerte de Kafka, nace una fascinante escritora, apasionada por los ambientes yermos, algo corrompidos. Me refiero a Carson McCullers, autora de un ejemplo entrañable de lo que digo. Su novela corta, llamada La balada del café triste, es la historia de una mujer inmensa en tamaño y sentir, que evita doblegarse pero se somete por amor, y un jorobado ladino que llega al encanto con su labia. En su brevedad, esta narración es profunda y llena de dobleces, volviendo claroscura la aparente monstruosidad de sus personajes. La forma es para Piglia una revelación que se renueva entre sorpresas, epifanías y visiones.
Son las formas breves una magnífica puerta al enigma, espacios dispuestos a la curiosidad que no necesitan del asueto para su lectura, se cuelan en los intersticios del día y terminan, casi siempre, con una sonrisa perversa. Regresamos a su programa literario de confianza, La palabra en la niebla. Estamos platicando sobre el asunto de la comercialización, ¿no? Específicamente de esta literatura homoerótica, queer, disidente, que ha cambiado en la modernidad, ¿no? ¿Tú crees que el mercado entonces ha favorecido que esta literatura se produzca, no sé si de mejor manera o de peor manera, pero sí más? Sí, por supuesto, ha favorecido. Hay varias editoriales incluso enfocadas en producir tanto textos literarios como de crítica y de teoría literaria al respecto de la cuestión queer, gay, o sexo disidente, homoerótica. Pensemos en la editorial Legales, por ejemplo, en España, que ha estado muy, muy presente, que es como la editorial de cabecera, por así decirlo, que ha publicado a grandes autores de teoría queer, que ha recopilado también cuestiones teóricas, etcétera, ¿no? Entonces, hay varias editoriales, sobre todo en España, que se enfocan en publicar esto. La editorial Dos Bigotes, pensemos también, ¿no? Amistades Particulares, etcétera. Aquí estuvo un tiempo la editorial Quimera, que también publicó todas estas obras, sobre todo algunos textos de Luis Zapata, y rescató algunas obras que por ahí estaban, digamos, en el olvido. Yo creo que sí, ahí, y es importante quizás poner... ese asunto es medular, porque sí, hay mayor visibilidad y se está publicando más obras que ya no es decir, es literatura gay, ya no es como soterrado, sino que ya es algo cotidiano, por supuesto, sí. ¿No? Pero yo creo que también lo importante, y que esa es una labor que tiene la crítica literaria y que tiene, por supuesto, que hacer la investigación literaria en este tema, sí, se está favoreciendo esta publicación de textos que se producen en la actualidad, pero hay que rescatar. Yo creo que también hay que ir hacia el pasado y dar un vistazo o desempolvar aquellas obras que tienen también esta cuestión homoerótica, que por supuesto son parte de nuestro pasado y que han permitido que ahora nos encontremos en esto. Es decir, la memoria, el rescate de la memoria disidente, creo yo que es algo muy importante y que tiene que entrar también dentro de este auge, si le queremos llamar así, de la literatura sexodisidente en la actualidad. Sí, más con el avance de esta especie de moralismo de derecha que ha surgido en Latinoamérica. Claro, eso es un peligro, pero también es como volver en el tiempo, sobre todo en cuestión de derechos, volver algunas décadas hacia el pasado, o varias décadas, muchas décadas. Yo les voy a contar la anécdota que le contaba a Saúl fuera del micrófono. Ahora con los nuevos libros de texto, solo hay 2 páginas, no sé si en el libro de quinto o de sexto de primaria, que hablan sobre identidad de género, sobre sexualidad. Y hay otro donde hay una consideración de las nuevas familias, o sea, la familia homoparental, la familia tradicional, ¿no? La familia que no tiene hijos, etcétera. Y a los padres de familia les escandaliza la idea porque dicen que sus hijos se van a confundir. O sea, básicamente, si tú lees toda la cantidad de mensajes y de información que hay, es que los padres de familia creen que sus hijos van a terminar siendo homosexuales después de recibir esta información, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención, como decías al principio, que el contexto afecta a la obra, pero también las obras pueden afectar el contexto. ¿De qué manera la literatura nos ayudaría a acercarnos más y mejor al respeto, a los derechos de igualdad, a las consideraciones sobre el género, etcétera? ¿De qué manera esta literatura podría ayudar? Pues mira, yo creo que en primer lugar hay que ver a la literatura como un objeto artístico. Entonces, la literatura tiene que ser para el deleite, para el disfrute y para la reflexión. Partiendo de eso, cualquier programa literario tiene que mostrar la literatura del periodo. Imaginemos un curso como literatura mexicana del siglo XX, literatura mexicana contemporánea, pues tiene que mostrar todas las miradas al respecto que se producen o que se generaron durante dicho periodo, sin ningún tipo de exclusión. Y eso sería
un punto de partida muy importante. Ahora, si lo queremos hacer todavía un poquito más en ese sentido, quizás de dar visibilidad, pues presentar algunos textos que pudieran apoyar en esta circunstancia de mayor representación dentro del aula y que eso creara una ciudadanía, o que estuviera gestando ciudadanos mucho más abiertos. ¿Qué textos le recomendarías a nuestro público con el que puedan iniciar a, digamos, empaparse en estos temas? Bueno, pues mira, la lista sería interminable porque tenemos una cantidad de textos enorme. Yo, por ejemplo, siempre es muy curioso que digan la lectura del vampiro de la colonia Roma, pero es un texto que quizás de inicio pudiera ser demasiado disruptivo, si lo pensamos, ahora que mencionabas tú quizás de estas personas que rechazaron el libro, etcétera. Pero a mí esta novela que tú mencionaste, Lugares sin Límites, de Donoso, me parece una excelente obra, que es un buen punto de partida al respecto de pensar las identidades y reflexionar tanto sobre lo normativo como lo disidente y cómo podemos hacer daño a los demás desde una supuesta normatividad que nos da poder. Yo diría, por ejemplo, esa cuestión también, esta obra, por ejemplo, El lugar sin límites, recomendaría, por supuesto, varias novelas de Zapata. Hay una, y que son, por ejemplo, también muy breves, novelas cortas, como, por ejemplo, Melodrama. En Girones también es una obra que presenta mucho toda esta cuestión de la culpa, porque uno pudiera pensar, bueno, aparece la literatura gay y aparece quizás de una forma festiva, pero no, aparece con todo este dolor, con toda esta carga. Por ejemplo, hay un crítico norteamericano que se llama David William Foster, bueno, ya falleció, pero él hablaba de un concepto muy interesante que era la homosexualidad trágica, que hasta hace algunos años, todos los finales de las obras que tenían un contenido gay, queer o sexo disidente, los personajes siempre acababan mal, o en el suicidio, o en la soledad, en algún vicio, no sé, ocultos por la familia, etc., ¿no? Entonces, pues bueno, es curioso cómo esto se ha ido cambiando, pero volviendo al punto, pues sí, yo hablaría reitero, El lugar sin límites. Hablaría también de la poesía de Villaurrutia. La poesía de Villaurrutia es exquisita y es extraordinariamente homoerótica. Incluso en este mismo volumen, Nostalgia de la muerte, tendríamos todo un caudal de poemas inagotable. También recomendaría, por supuesto, la lectura de Pedro Lemebel, este escritor chileno que es muy famoso por sus crónicas, por Loco Afán, Crónicas de Sidario, porque nos muestra la realidad, por ejemplo, la triste realidad, las personas que deben prostituirse para sobrevivir y cuya esperanza de vida es muy limitada por cuestiones de la transexualidad, pues cuestiones de la violencia ejercida contra estas chicas trans, por ejemplo, que se prostituyen en las periferias. El mismo Manuel Puig. Hay un escritor peruano que es, quizás en México no es tan famoso, pero en el Perú sí, que es Osvaldo Reynoso, un escritor que precisamente aborda la temática de cómo el sujeto se inicia en la masculinidad y cómo esa masculinidad suele ser violenta, y esto nos va cargando de complejos y prejuicios a lo largo del tiempo, y cómo apela, por ejemplo, en su obra por una masculinidad más flexible, por entrevistarse con los jóvenes y también por ver esos procesos de iniciación homoeróticos. Yo creo que la obra de Osvaldo Reynoso, En busca de Aladino, por ejemplo, En busca de la sonrisa encontrada, son obras extraordinarias que nos permitirían ver todo esto. Digamos que hay un repertorio gigantesco, tanto de poesía, de teatro, de novela. Camila Sosa Villar es una escritora muy reciente, bueno, no tan reciente, pero de las más jóvenes, por así decirlo. Es una escritora trans que argentina, sobre todo con Las Malas, por ejemplo, o El viaje inútil, un ensayo sobre la escritura, el cuerpo y la transexualidad. Yo creo que ese texto nos haría muy bien reflexionar sobre el proceso de la escritura y nuestra corporalidad, ¿no? Y bueno, ahí se nos iría la tarde hablando de todas estas obras, que sería un caudal interminable. No, y qué bueno, ¿no? Que hay tanta producción. Claro. Y como dices, el asunto también de rescatar esa identidad que está ahí, que la hemos soterrado, pero sigue estando ahí, ¿no? Me llama la atención lo que decías del cambio entre la tragedia
y que ahora es diferente. ¿En qué aspecto ha cambiado? Pues mira, pensemos, algunas obras de, por ejemplo, como El diario de José Toledo, ya voy a hacer spoilers de verdad para quienes no lo han leído, o por ejemplo, como El lugar sin límites, o algunos cuentos, por ejemplo, empecemos en Opus 123 de Inés Arredondo, o no sé, es lo que se me ocurre ahora, o los mismos textos de Pedro Lemebel, por ejemplo, estas travestis que se prostituían en las afueras de Santiago de Chile y que morían en condiciones de extrema pobreza a causa del VIH. Entonces, todo eso a lo largo de las décadas, como se ha generado un cambio gradual, pero a veces más lento, pero sostenido, ¿no? Ha permitido que la vivencia de los sujetos disidentes sea pues mucho más diferente a esa tragedia. Y la literatura también ha generado como un discurso con algunos cambios en esa percepción, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, esta serie, Heartstopper, que es ahora como un boom entre los jóvenes porque muestra una relación entre jovencitos en el mundo inglés, de la Inglaterra contemporánea, y cómo están viviendo su sexualidad quizás de una forma mucho más abierta y en armonía. Entonces, pues sí, ahí prácticamente tendríamos esa vivencia ya de algo mucho más doloroso o algo más festivo, posiblemente, o algo más, quizás, ¿cómo te lo podría yo decir? Más benéfico para los personajes, porque si pensamos en una historia de una pareja heterosexual en cualquier discurso literario, no mueren o no se suicidan o no se quedan solos por ser heterosexuales. Ajá. Se quedan solos por las condiciones que quizás a la Mara le pasó, pensemos en la literatura del siglo XIX, quizás le dio tuberculosis o le dio alguna otra enfermedad que en ese tiempo era prácticamente incurable, y pues ya fallecen o se separan. Pero en la literatura queer, en la literatura sexodisidente, el final trágico depende del mismo acontecimiento disidente. No sé si me estoy explicando. Sí, o sea, las circunstancias no son externas, sino que dependen de ese mismo hecho. De la misma defensa. De la misma sexualidad. Claro, de su misma sexualidad. Okay. O sea, en cambio, una sexualidad heterosexual no es juzgada. Ajá. Si hay un final trágico o infeliz, no es porque sean heterosexuales. Es por el contexto. Es por otras cosas, otras relaciones, quizás por el dinero, no sé. Pienso en esos motivos por ahora, ¿no? Pero en cambio, en la literatura de contenido homoerótico, los personajes homosexuales, lesbianas, son vistos desde esta perspectiva trágica y se las adjudican todas esas etiquetas negativas por su misma sexualidad, que no pasa lo mismo en el otro ámbito, ¿no? Ok. Y ahora, con el cambio un poco de contexto a esta mentalidad un poco más abierta, también digamos, los personajes homosexuales han sufrido, más bien han vivido ahora algo positivo, por decirlo de algún modo. Claro, sí, podríamos hablar de ya, pues no sé, quizás finales o textos mucho más. Que ya no estén pensando en esa ambigüedad del género o del pronombre de la persona amada a la que se van a referir, porque ya pueden hacerlo con libertad. Uh-huh. Por otro lado, que los finales, por supuesto, aboguen por una circunstancia más orientada hacia algo festivo o algo que no tenga que ver, o sea, que la circunstancia disidente no sea la que determine el destino de los personajes. Muy bien. Uh-huh. ¿Qué estás trabajando ahorita? Pues mira, ahorita estoy trabajando sobre todo cuestiones de procesos de iniciación homoeróticos en la literatura hispanoamericana, en la narrativa, hablamos mucho de literatura de iniciación, ¿no? Donde los personajes empiezan por ahí de los 12 a los 15 años a reconocer su masculinidad, su deseo, etcétera. Pero en el caso de la literatura de contenido homoerótico son diferentes esos procesos. Entonces me estoy centrando sobre todo en eso, en cuestiones también un poco de la autobiografía sexodisidente, de la autobiografía de masculinidades disidentes, y también en cuestiones de la prostitución masculina en la literatura hispanoamericana, que ya ha sido trabajado, pero más bien plantear algunos ejes o vasos comunicantes entre diferentes latitudes de la literatura hispanoamericana. Muy bien, parece que
Hay mucho trabajo por delante. Sí, hay mucho trabajo. Espero tener tiempo algún día para terminar todos esos proyectos. Ajá. No, y además, pues es una puerta que también se abre para otros investigadores, ¿no? Ah, no, claro. Hay muchísimo que se está escribiendo al respecto. Y ahora siento que la investigación literaria sobre el tema disidente está diciendo, bueno, ya tenemos un caudal de ejemplos de literatura de la segunda mitad del siglo XX, del XXI ni se diga, pero ¿qué había antes? No, El rescate. El rescate, exactamente. Eso es donde ahora se está enfocando eso, en el rescate, en las autobiografías y, por supuesto, en el rescate también de la literatura trans, porque uno pensaría, la literatura trans fue escrita hace apenas algunos años, ¿no? Cuando en realidad podríamos hablar de literatura trans escrita mucho antes de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pues realmente ha sido divertido, interesante aprender sobre estos temas. Te queremos agradecer, Saúl, que nos hayas acompañado. No sé si quieras cerrar con alguna cuestión, alguna invitación. Pues bueno, creo yo que pues una invitación siempre a la lectura y a tener una mirada abierta y una mirada curiosa siempre hacia la literatura. Pues muchas gracias, Saúl. Muchas gracias a usted que nos está escuchando. Esto fue La Palabra en la Niebla. Gracias. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio, Shanik Sánchez, Alfredo Loera y Kenia Cervantes. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Edición, Naomi Tanamachi. Producción y dirección, Alejandro Solano.